¿Sabías que la historia es una disciplina de las ciencias sociales y que además se puede aplicar en las ciencias naturales? La historia es la ciencia que se encarga de estudiar, describir y representar los eventos del pasado de la humanidad. Esta disciplina estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados, y aunque es considerada una ciencia social, también se le considera un puente entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, ya que aplica metodologías de esta última en el estudio social. Si deseas conocer la importancia de las ciencias sociales para la humanidad, mantente atento al contenido de la clase de hoy, porque lo que viene está muy interesante. Saludos estudiantes, sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Recuerden que las anotaciones pertinentes que quieran hacer en el cuaderno acerca de la clase, las pueden hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis en los conceptos y definiciones más importantes. Lo que buscamos con esto es que puedan concentrarse y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior aprendimos acerca de la contaminación del entorno medioambiental en la República Dominicana. Aquí comprendimos que la República Dominicana no escapa a los efectos y daños provocados por la contaminación del entorno. Estudios revelan que en la República Dominicana la pérdida de cobertura forestal nativa y endémica amenaza la biodiversidad, ya que cerca de un 10% de las especies de flora y fauna están en peligro de extinción. Conocimos cuáles son los principales problemas medioambientales que afectan a la República Dominicana, dentro de los cuales destacan falta de agua, ordenamiento territorial y uso de suelo, falta de aplicación de la ley, sobreexplotación de los recursos naturales, desechos sólidos y contaminación, entre otros. Vimos que uno de los problemas medioambientales que más afectan a nuestro entorno es la acumulación de basura y de aguas residuales, ya que la acumulación de los residuos es un problema muy común en la República Dominicana. Desde la mala práctica de tirar basura en las calles y la poca existencia de plantas de tratado de residuos, pueden acarrear terribles consecuencias para el entorno. En la clase anterior entendimos que la conciencia ciudadana es la única vía para cuidar el entorno medioambiental en la República Dominicana, debido a que hay que incentivar la conciencia ciudadana con respecto a la protección medioambiental. Esto se puede lograr con el apoyo de las diferentes organizaciones sociales, como son las juntas de vecinos, iglesias, clubes, escuelas, entre otras más. Comprendimos también cómo creamos en nuestro país una cultura de respeto a nuestro entorno medioambiental. Aquí enfatizamos que en nuestro país debemos trabajar para crear una cultura de respeto a nuestro entorno medioambiental, donde los niños, jóvenes y adultos mayores, o sea, todos los que vivimos en este bello país llamado República Dominicana, adoptemos una postura de valoración de los recursos que nos rodean. Es que el respeto por la naturaleza no solo es apreciarla, sino también tomar las medidas necesarias para no dañarla, lo que viene a ser una conciencia ecológica en nuestro entorno. Por otro lado, en la clase de hoy estaremos conociendo todo lo relativo acerca de la importancia de las ciencias sociales, mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos con relación a este tema son: historia de las ciencias sociales, características de las ciencias sociales, objeto de estudio de las ciencias sociales e importancia de las ciencias sociales. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, iniciemos. Vamos a iniciar comprendiendo qué son las ciencias sociales.
Las ciencias sociales son las diversas disciplinas que estudian científicamente a los seres humanos. La economía, la sociología, la ciencia política, la antropología, la geografía, la historia, entre otras, centran su atención en las dimensiones individuales y colectivas de la existencia humana. Conforman un conjunto de saberes completamente distinto de las ciencias naturales y las humanidades, dado que emplean el método de las primeras, pero se ocupan del mismo asunto que las segundas. Las ciencias sociales estudian e investigan el comportamiento humano dentro de la sociedad, así como la manera de organizarse. Ahora conozcamos un poco de la historia de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son formalmente una invención moderna. Muchas de ellas tienen raíces diversas en la filosofía de la antigüedad. En ese entonces no se distinguía entre el ejercicio de las matemáticas y el estudio de la poesía o la historia. Esta diferenciación de las áreas del saber comenzó con la Ilustración y el nacimiento del pensamiento científico. Mientras las ciencias naturales provienen de la filosofía natural de la época, las ciencias sociales lo hacen de la llamada filosofía moral. En el siglo XVIII, el nacimiento de las ciencias sociales tuvo un empuje de la mano de los enciclopedistas franceses como Denis Diderot y Jean-Jacques Rousseau. Luego, con el auge del positivismo en el siglo XIX, surgió la idea de comprender los asuntos referentes a la humanidad bajo la misma lógica con que se comprendían los científicos. El filósofo francés Auguste Comte fue el primero en intentar dar nombre a ese campo naciente del saber, primero llamándolo física social. Sus seguidores emplearon una terminología similar: investigación social, hechos sociales y finalmente ciencias sociales. Pero, ¿qué es y qué no es una ciencia social? No existe un criterio único y universal al respecto, aunque sí cierto margen de consenso. Algunas disciplinas, como la historia, por ejemplo, pueden ser consideradas una ciencia social o una de las llamadas humanidades. Esto dependiendo del país en donde nos encontremos. En su conjunto, las ciencias sociales son disciplinas relativamente jóvenes, al menos comparadas con la mayoría de las ciencias naturales y con muchas tradiciones letradas. Plantean problemas de tipo metodológico y epistemológico, totalmente propios e independientes. Sin embargo, es común que entre ellas se tomen en préstamo diferentes saberes, herramientas o procedimientos. También puede ocurrir que alguna ciencia social acuda a otras áreas lejanas del saber, como les resulte conveniente. Veamos algunas características de las ciencias sociales. A grandes rasgos, las ciencias sociales se caracterizan por: parten de la aplicación del método científico al estudio de los seres humanos, tanto en sus instancias materiales como inmateriales, es decir, sus conductas, comportamientos grupales, instituciones y dinámicas propias. Metodológicamente hablando, pueden incursionar en investigaciones básicas o aplicadas, ya que no existe consenso respecto de cuál debería ser la metodología propia de las ciencias sociales. Del mismo modo, pueden interesarse en tipos de análisis cuantitativos o cualitativos, dependiendo de la perspectiva sobre el hecho humano de la que partan. Suelen ser interdisciplinarias y sus fronteras a menudo se entrelazan o permean. También suelen tomar en préstamos saberes humanísticos de las ciencias naturales. Se pueden clasificar en 3 enfoques epistemológicos distintos. Escucha. El enfoque naturalista aspira a alcanzar los márgenes de objetividad y conocimiento pleno que las ciencias naturales manejan en torno a sus objetos de estudio. Es decir, entienden el fenómeno humano a partir de sus causas posibles. El enfoque interpretativo, en lugar de aspirar a entender las causas como si de un fenómeno físico se tratara, aspiran a entender las motivaciones detrás de lo humano.
El enfoque crítico, heredero de la escuela marxista que comprende lo humano a partir de sus ideologías, sus fuerzas sociales o políticas, y la estructura social dominante en el momento de la investigación. Pero, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? El objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano en sus distintas y complejas facetas. La perspectiva específica o el sector puntual de su existencia, de la que cada ciencia social se ocupa, es distinta dependiendo a qué disciplina nos refiramos. Por ejemplo, la sociología aspira a comprender el conjunto de las dinámicas de las sociedades, mientras que la psicología pretende comprender y explicar cómo opera la mente humana. En su conjunto, las ciencias sociales intentan construir la ciencia del ser humano. Entonces, ¿cuál es la importancia de las ciencias sociales? Aunque en las ciencias sociales no son habituales los experimentos comprobables, ni se descubren leyes universales e inamovibles del mundo humano, las ciencias sociales son la mejor herramienta de la que dispone la humanidad para entenderse a sí misma. Gracias a ellas, el ser humano puede estudiarse a sí mismo desde un punto de vista riguroso, empírico, científico, alejado de las subjetividades y las metafísicas del arte. De hecho, con las ciencias sociales pueden concebirse herramientas teóricas que expliquen nuestros más profundos fenómenos artísticos y políticos. Sin ellas, sería imposible dar cuenta de un fenómeno tan complejo y diverso como es la existencia humana. Finalmente, podemos afirmar que la importancia de las ciencias sociales se fundamenta en la necesidad de estudio y examinación de las sociedades y conductas humanas mediante disciplinas académicas que permitan analizar las interacciones y el desarrollo cultural en el mundo. Llegó la hora de saber si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Responde a las siguientes interrogantes. ¿Cómo se les llama a las diversas disciplinas que estudian científicamente a los seres humanos? Te repito. ¿Cómo se les llama a las diversas disciplinas que estudian científicamente a los seres humanos? Analiza y piensa. Sí, ciencias sociales. Excelente tu respuesta. Número 2. ¿Cuál fue el filósofo francés que intentó dar nombre a las diferentes ramas del saber, o llamadas ciencias sociales? Te repito. ¿Cuál fue el filósofo francés que intentó dar nombre a las diferentes ramas del saber, o llamadas ciencias sociales? Analiza. Muy bien, Augusto Comte. Número 3. ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Te repito. ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Analiza y piensa. El ser humano. Eso es correcto. Espero que hayan coincidido tus respuestas. ¿Sabes quién fue Augusto Comte y cuáles fueron sus aportes a las ciencias sociales? Augusto Comte nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier, Francia. Fue un filósofo conocido por haber sido el precursor de una corriente que es conocida como positivismo o filosofía positiva, al igual que la de la sociología, a la que elevó a la categoría de ciencia. Este pensador ha sido señalado como el primer filósofo científico en la historia y su reputación estuvo en lo más alto durante el siglo XIX. Además, fue el primero en dar un nombre a las diferentes ciencias que hoy componen las ciencias sociales, llamándolas en ese entonces física social. Murió el 5 de septiembre de 1857 en la ciudad de París.
Ahora vamos a repasar lo que aprendimos en la clase de hoy. En el día de hoy aprendimos acerca de la importancia de las ciencias sociales, donde comprendimos que las ciencias sociales son las diversas disciplinas que estudian científicamente a los seres humanos. La economía, la sociología, la ciencia política, la antropología, la geografía, la historia, entre otras, centran su atención en las dimensiones individual y colectiva de la existencia humana. Vimos la historia de las ciencias sociales, donde destacamos que las ciencias sociales son formalmente una invención moderna, donde muchas de ellas tienen raíces diversas en la filosofía de la antigüedad, y que en el siglo XVIII, el nacimiento de las ciencias sociales tuvo un empuje de la mano de los enciclopedistas franceses como Denis Diderot y Jean-Jacques Rousseau. Destacamos también que el filósofo francés Auguste Comte fue el primero en intentar dar nombre a ese campo naciente del saber, primero llamándolo física social. Sus seguidores emplearon una terminología similar: investigación social, hechos sociales y finalmente ciencias sociales. Destacamos también algunas de las características de las ciencias sociales, de las cuales podemos mencionar: parten de la aplicación del método científico al estudio de los seres humanos, tanto en sus instancias materiales como inmateriales, es decir, sus conductas, comportamientos grupales, instituciones y dinámicas propias. Metodológicamente hablando, pueden incursionar en investigaciones básicas o aplicadas, ya que no existe consenso respecto de cuál debería ser la metodología propia de las ciencias sociales. Del mismo modo, pueden interesarse en tipos de análisis cuantitativos o cualitativos, dependiendo de la perspectiva sobre el hecho humano de la que partan. Suelen ser interdisciplinarias y sus fronteras a menudo se entrelazan o permean. También suelen tomar en préstamos saberes humanísticos de las ciencias naturales. Se pueden clasificar en tres enfoques epistemológicos distintos, como son el enfoque naturalista, el enfoque interpretativo y el enfoque crítico. Vimos además cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales, donde dijimos que el objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano en sus distintas y complejas facetas. Finalmente, en la clase del día de hoy, entendimos la importancia de las ciencias sociales, la cual se fundamenta en la necesidad de estudio y examinación de las sociedades y conductas humanas, mediante disciplinas académicas que permitan analizar las interacciones y el desarrollo cultural en el mundo. Hemos concluido la clase del día de hoy, pero antes te invito a seguir investigando más acerca de la importancia de las ciencias sociales. Hoy aprendimos ciencias sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima.